Manuel Chese trabajando en vivo desde la legislatura santafesina, allí conferencia de prensa sobre jornada de lo que se va a hablar del Código Procesal Penal. Manu, ¿cómo andás? Buenas tardes. Pipa, ¿cómo va? Buenas tardes para todos. Sí, bueno, estamos en el hall de la legislatura para hablar con la diputada Peralta sobre, bueno, lo que mencionaban recién, ¿no? Reformula del Código Penal. Hay muchos temas también para tratar, pero lo importante y también para darle la palabra ya y no spoilear los conceptos, bueno, le damos la palabra a la diputada y que nos cuente un poco de qué se va a tratar, cuáles son las vistas también a trabajar y sobre todo también su postura. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por estar acá. En primer lugar, la jornada tiene por función analizar la implementación del Código Procesal Penal, del nuevo código, entre comillas, pero es un código nuevo, tiene nada más que 8 años de implementación plena. Si bien lo sancionamos y me tocó también ser parte de esta legislatura en el año 2007 cuando aprobamos ese código, llevó su tiempo ponerlo en vigencia porque estábamos cambiando, digamos, de un sistema inquisitivo a un sistema, digamos, acusatorio, pasamos a la oralidad, darle lugar a las víctimas, bueno, una transformación realmente significativa para las instituciones de la justicia de la provincia de Santa Fe. Hoy por hoy, a 8 años, como decía, de la implementación de este código y hablando con los distintos sectores del Poder Judicial, de la justicia penal, sobre todo, ¿no?, de quienes llevan adelante los procesos de la justicia penal, nos encontramos con que la justicia está bastante avasallada por la cantidad de casos de delitos complejos que se van dando cada vez más en nuestra provincia, donde el abordaje de esos delitos llega a un tope, a un límite, donde cada vez se requieren más recursos, no solamente desde los recursos humanos, sino también cuando empezamos a pensar en las unidades penitenciarias, en la seguridad que tienen que tener las unidades penitenciarias, en la diferenciación que tiene que haber en las unidades penitenciarias, porque no cualquier delito, digamos, puede asemejarse a otro, entonces hay que tener un proceso de ejecución de quienes están privados de su libertad, de la pena, que sea un proceso que no solamente brinde garantías, sino que a su vez pueda restituir a ciertas personas a la sociedad. Entonces son muchos aspectos que hoy están directamente vinculados a la seguridad, pero que insistimos, y por eso hemos convocado a todos los actores de la justicia penal, no podemos pensar un buen sistema como el que pretendíamos en aquel momento si no tenemos recursos disponibles para hacerlo, si no invertimos en políticas de Estado, políticas públicas que actúen de forma preventiva. Si ustedes observan, hoy los problemas sociales cada vez están más judicializados. Hoy cuando vemos la cantidad de causas que hay en distintos tipos de delitos, no solamente los delitos complejos, que también son de orden federal muchos y sin embargo terminan tomando desde la justicia provincial, sino también situaciones de violencia, situaciones de abuso, situaciones de delito organizado, digamos, toda una serie de complejidades que hoy están, digamos, seleccionando prácticamente cuáles son las causas que se pueden tomar y cuáles no, por la dificultad que hay. Respecto a la celeridad y la respuesta a la sociedad, que era uno de los objetivos de este cambio en el sistema, ¿cree que en 8 años se ha podido avanzar? Se ha avanzado muchísimo, pero ¿cuál es la diferencia? Se avanzó muchísimo por todas estas virtudes que tenía la reforma. Se avanzó mucho, hubo mejor acceso a la justicia, las víctimas tienen acceso, digamos, a los procesos judiciales. Se avanzó un montón, pero ¿cuál es la dificultad? Que cuando nosotros votamos en el 2007 este Código Procesal Penal, hace 15 años atrás no teníamos la gravedad de los problemas que tenemos hoy. Entonces, lógico que la justicia hoy tenga un tope a la hora de poder ser expeditiva. Por eso queremos, a partir de esta jornada, sentar a los 3 poderes del Estado para poder definir estratégicamente cómo disminuir el delito, cómo generar que el sistema judicial funcione en sus óptimas condiciones, porque realmente tenemos un sistema de justicia penal muy avanzada, pero que requerimos de estar coordinados los distintos poderes del Estado, cada uno desde su autonomía, pero trabajando conjuntamente, porque hoy la situación de la inseguridad y la situación delictiva en nuestra provincia no tiene precedentes. ¿Cómo es la convocatoria, diputada, en términos de instituciones, de profesionales y demás para la jornada de hoy? Bueno, están convocados todos los fueros penales, digamos, de la justicia, primeras instancias, segundas instancias, presidentes de cámara, fiscales, defensores, fiscal general, defensora general, miembros de la Corte, colegios de profesionales, colegios de abogados y abogadas de todas las circunscripciones, colegios de magistrados, o sea, va a ser una jornada bastante nutrida. Diputada, ¿cuáles son los puntos que le parece crucial
para tratar, si bien la reforma no es bastante general y con muchos puntos, pero los principales puntos para tratar después de lo que mencionaba, que de 2007 se está trabajando de la misma manera y seguramente han cambiado muchas cosas. Desde 2007 en realidad lo que hicimos fue votar este código. Hace 8 años recién logramos ponerlo en plena vigencia, pero digo que cuando se pensó este instrumento, que se pensó desde esta legislatura, con la participación de todos los poderes del Estado, de una comisión que redactó este código, que es tan importante para la vida de cada uno y de cada uno de nosotros, no teníamos la gravedad de los problemas delictivos que tenemos hoy, ni la cantidad. Entonces, si nosotros no reducimos y no prevenimos desde el Estado con políticas públicas las problemáticas que generan hoy desde el delito complejo, desde la violencia que vivimos, no va a haber sistema que lo soporte. Por eso hoy convocamos a quienes operan, digamos, en el sistema de la justicia penal, para poder primero dialogar con ellas y con ellos y saber cuáles son las principales dificultades que el sistema tiene. Y segundo, tomar cartas en el asunto, tanto desde el Poder Legislativo, como esperamos también que lo pueda hacer desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, para llevar adelante estas políticas que decía, que tienen que ser preventivas. Tenemos que evitar, la justicia tiene que ser, hoy llegar a la justicia una excepción, y no la regla como lo viene siendo. Por eso le consultaba cuál piensa que son los puntos que usted pregona para cambiar de lo que se viene trabajando. Digo, por ejemplo, muchos habló de bajar la edad para las personas que puedan ingresar en los procesos carcelarios y demás, pero ¿cuáles piensa usted que son los puntos a remarcar después de todo el trabajo que se viene haciendo? Bueno, esa es una parte y es un aspecto, digamos, de un problema mucho más grave y mucho más de fondo. Se está discutiendo hace mucho tiempo en estas cámaras un código procesal para menores que entendemos que se tiene que sancionar y que se tiene que llevar a la práctica, pero también entendemos que son normativas y que las normativas deben ser acompañadas con recursos. Nosotros tenemos una constitución que, aún siendo vieja como hoy, que requiere reformarse aquí en la provincia, tiene y garantiza derechos. Tenemos una constitución nacional que garantiza derechos, tenemos una justicia reformulada que garantiza derechos. Bueno, ahora tenemos que generar las políticas públicas que garanticen esos derechos. Bien, gracias, diputada. Gracias a usted. Bueno, Pipa, la palabra allí de la diputada Peralta, bueno, en el mismo sentido, como siempre, también, bueno, nosotros dimos un mini cierre aquí, pero tranquilamente podemos continuar a pasarla desde el piso, eso es no va a haber inconvenientes, pero bueno, hicimos un pantallazo de la convocatoria hoy aquí a la legislatura sobre la reforma del Código Procesal Penal. ¿La tenés allí a mano, que quiero hacerle la última consulta, puede ser? Sí, ahora se metió, se ingresó aquí al recinto, pero la molestamos 2 segundos. Diputada, 2 segundos, perdón, ¿la puedo molestar? Martín Esperati en vivo. Está trabajando en vivo allí. Para un día perfecto, le pasamos al retorno Pipa y allí la diputada los está escuchando. Bueno, Peralta, al gusto de saludarle. Martín Esperati aquí en los estudios Solplay. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, me parece clave, importante la jornada que usted está llevando adelante, que está institucionalizando esto. La felicito en ese marco. Quería preguntarle, habida cuenta de una consulta que le hemos hecho en alguna oportunidad al señor Somaglia. Él nos decía que el 97% de los juicios llegan a instancias abreviadas. ¿Esto ustedes lo están mirando teniendo en cuenta esta reforma del Código Procesal Penal santafesino? La figura del juicio abreviado es una figura válida que establece el Código y nosotros no la desestimamos. Discutir por separado cada uno de los artículos o de las herramientas que el Código propone para garantizar o agilizar los procesos judiciales sería como parcializar la discusión. Es una de las partes. Nosotros tendríamos que primero tratar de lograr que todo el sistema judicial pueda tener una informatización unificada y que en ese sentido también tiene mucho que ver, digamos, los recursos que se destinan cada vez que votamos los presupuestos, ¿no? Y por el otro lado, poder ver cuáles son aquellos juicios que se están hoy, de alguna manera, introduciendo en las estadísticas como juicios abreviados, para ver qué tipo de juicios son. También siempre está la instancia, por supuesto, de que cuando se llega a esa instancia de acuerdo para que el juicio sea abreviado, hay un juez que garantiza que el proceso haya sido correcto. La oralidad también es una de las
figuras importantes que se pensaron en su momento cuando reformamos el código, ¿no? Entonces, hoy le tenemos que dar también un poco más de preponderancia, pero también es un dato de la realidad que al haber tantas causas penales, los espacios, las salas, quedaron de alguna manera restringidos a una administración muy particular en aquellas causas que son predominantes, ¿no? Y en este punto, es lo que decíamos al principio, requerimos de alguna manera de poder pensar entre los distintos sectores del Estado cómo aportamos a que el sistema de justicia penal mejore, pudiendo aplicar este Código Procesal Penal que es de avanzada y que garantiza, digamos, rapidez, transparencia, eficiencia y que esto pueda traducirse hacia la sociedad y por el otro lado debatir aquellas normativas que hagan falta hoy, agregar, modificar y poder plantearlas como complementos. Pero no solo la normativa hoy nos ayudaría a tener una eficacia en la respuesta que la sociedad nos exige y que todas y todos exigimos como santafesinos. Hay que seguir trabajando en un plan estratégico como se pensó en aquel momento, donde hubo acuerdo de todos los sectores políticos y por eso logramos esa reforma. Bueno, hoy tenemos que ir por lo mismo para garantizar todos los derechos que todas las santafesinas y santafesinos merecemos a la hora de vivir en esta provincia. Muy bien. Diputada, último, y dejo allí para que realice esta actividad interesante, muy importante. ¿Qué va a pasar mañana? Asamblea Legislativa, jueces y juezas comunales. ¿Cuál va a ser su voto? ¿Tiene ya más o menos lo que va a votar mañana? Estamos analizando los pliegos, yo no soy parte de la comisión de acuerdo, así que luego de esta jornada, digamos, vamos a estar reuniéndonos con nuestros bloques para ir analizando los pliegos que salieron de la comisión. Por lo pronto voy a dar quórum, voy a estar presente porque no es mi estilo no dar mi presencia, digamos, en una asamblea de estas características. Veremos los pliegos, sí, cuáles requieren algún tipo de abstención, cuáles podemos aprobar y cuáles no. Muy bien, gracias diputada, un gusto, la seguimos. Gracias a ustedes, muchas gracias. Chau, hasta luego. chau. Manu, excelente, cerrámelo, así vamos a las noticias. Bueno, mira, estamos aquí en el recinto, lo vemos a Pablo Farías, lo vemos a Rafael Gutiérrez, si querés, si quieren podemos a ver si podemos avanzar, sobre todo con el referente de justicia aquí de Santa Fe, pero ustedes me darán el loco cómo estamos de tiempo. Sabemos que estamos sobre las noticias, pero bueno, también... avanzá. Sí, avanzá, importante. A ver si podemos... Gutiérrez, disculpe, ¿cómo le va? Para Sol Play, ¿podemos molestarlo 2 segundos? No, para Esperanti no. Claro, es aquí. Bueno, Rafael, ¿qué posición tiene? A ver, es una jornada importante también, se viene trabajando hace tiempo, recién estábamos hablando con la diputada Peralta, sobre esta reforma del Código Procesal Penal. También por allí hay algunas críticas para la justicia, pero bueno, también es importante tener su palabra como referente de la misma. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a que nos critiquen, así que no, es importante porque como toda cosa nueva, a pesar de que ya del 2014, a medida que fue en funcionamiento, no pasaba acá, sino pasaba en otras latitudes de Latinoamérica, de Argentina, en el sentido de, bueno, yo lo que voy a proponer es, como hicimos cuando en el 2006, el tema de ¿cómo se llama? El plan estratégico para la justicia, donde participan los jueces, los fiscales, los defensores, los abogados, el gremio del Poder Judicial, y opine todo el mundo, y que cada uno tramita su experiencia y que tramite también lo que cree que se debe formular. Le pregunto sobre algo puntual que se discutió y se está discutiendo sobre bajar la edad de imputabilidad de los menores, obviamente, de 18 para allá a 15 años. En Buenos Aires se está planteando. ¿Usted qué posición tiene al respecto? No pasa por ahí. Indudablemente que en este complejo social y económico, no quiere decir que porque sean pobres van a cometer delitos, pero primero que no tenemos lugar en las cárceles, segundo que no tenemos institutos adecuados para tener este tipo de detenidos. Entonces yo ya lo dije cuando se iba a poner en vigencia este código, que iba a haber más presos y que se necesitaban buscar nuevas cárceles para la posible ubicación de esta gente. No pasa por ahí.
Acá, ¿cómo se llama? Hay que encarar lo económico-social, hay que fijar políticas también para insertar a toda esa gente que comete delitos en la sociedad. Usted antes tenía la cárcel de Molino de Coronda, hace muchos años, donde se hacía el pan, se hacían los ¿cómo se llama? Los uniformes para la policía, donde se hacían muebles, había un montón de muebles que no hace mucho teníamos en el tribunal. Propio trabajo de los detenidos. Bueno, por favor, de detenidos, y eso implicaba estar, primero, un ingreso para los detenidos, y segundo, estar entretenido y algunos aprendiendo algunos vicios. Bueno, alguna pregunta así por el piso, lo pasamos Sí. también algunos segundos Por antes de favor. que comiencen aquí. Por favor, sí, porque me llamó la atención este número. Yo no sé si el presidente me está escuchando. ¿Cómo le va? Buenas Sí, tardes. Martín Esperati aquí en Sol Play. Hola, ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Bien, bien. Nos había en días anteriores, el señor Somaglia nos dio un dato muy llamativo que tiene que ver con los juicios, las causas que se cierran aquí en Santa Fe. Él decía que el 97% se cierran a instancias de juicios abreviados, lo cual sugiere un número elevadísimo. ¿Preocupa esto, Rafael? ¿No le parece que hay una...? No creo que llegue al 97, pero indudablemente que es un instrumento que lo usan habitualmente los fiscales y los defensores. Bueno, también ahí tiene que haber un control de legalidad de los jueces para ver si se han dado todas las pautas que establece la ley para darle juicio abreviado. Él decía, bueno, uno empieza a lucubrar, porque cuando se da un juicio abreviado quiere decir que se obtura la posibilidad de seguir investigando. ¿No le parece, Gutiérrez, que hay un exceso en este recurso? Le pregunto, con total honestidad. Lo que pasa es que eso es una facultad que tienen los fiscales defensores dentro de la ley. Ese es el problema. Lo que es indudablemente que hay que tener un criterio. Yo creo que, bueno, que algunos tipos de delitos, lo ideal es que lleguen a juicio y que se valore si es culpable o no. No hacer en forma discriminada el tema del juicio abreviado. Muy bien. Última pregunta, Gutiérrez, y gracias por estar allí, siempre muy atento. Mañana Asamblea Legislativa, jueces y juezas comunales que van a prestar acuerdo las y los legisladores. En su momento, la oposición diciendo acá hubo dedazos. ¿Puede ser que en un proceso de estas características se dé esa situación? No sé, pregúntenle a los que dicen que hubo dedazos que lo denuncien. No que digan y no denuncien. Muy bien, muy bien. Gutiérrez, gracias, un gusto. Chao. Excelente, Manu. Bueno, allí tenemos la palabra también para poner distintas posturas. Bueno, nosotros nos vamos retirando aquí del recinto y como saben, bueno, la convocatoria también por parte de la diputada Peralta en sintonía previo a la reunión, obviamente presidida por, valga la redundancia, el presidente de la Cámara, y allí obviamente dentro de algunos minutos seguramente le darán inicio a la jornada de hoy. Muy bien, gracias Manu, gran laburo, volvemos en un rato. Abrazo grande. Abrazo grande, Manuel Chese desde la legislatura santafesina.